¿Cómo empecé la terapia ocupacional? Yo estaba en Cuba y estaban dando una beca en la Embajada Americana para ir a los Estados Unidos a estudiar por 6 meses. Me fui a Nueva York, llegué allí para empezar en la Universidad de Nueva York, que no es ninguna broma. Como a los 4 meses, la directora de la escuela me llamó y me dijo, ¿qué vas a hacer? Es una carrera de 5 años. Entonces ella me preguntó si le permitía llamar a la Kellogg Foundation, que era la que me había dado la beca. Y le dije que sí. Y me dijeron, le damos 3 años. Lo que usted pueda estudiar en 3 años, nosotros se lo pagamos, pero más de eso no. Una carrera de 5 años. Estudié como una loca. Estudiaba día y noche. Y en ese tiempo de 3 años terminé mi carrera. Me fui a Cuba, empecé a trabajar en Cuba. No había idea de lo que era la terapia ocupacional. Qué bien, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo te va? Muy bien. Esto es de consulta para ti. Vaya, sí, el neumólogo, que más que neumólogo, se dedica a hacer el trasplante. ¿Cuántos años, Mira qué bien, porque aquí nos hemos reunido todas. Es importante. Nuria Máximo Bocanegra. Nuria Máximo Bocanegra. No la conozco. ¡Qué barbaridad! Fíjate, oh, 50 años sin verte. Madre mía, Ya está bien, ¿eh? Ya es hora, ya es hora. Esta vez es hora. Ocupacional para ti. Es lo que yo haciendo terapia ocupacional para la vida diaria, claro. Yo soy enfermera y estando en clase de enfermería vino una enfermera de Francia, nos dio una conferencia y nos explicó que en Francia se estaban abriendo departamentos de rehabilitación donde había hidroterapia, piscinas, había terapia ocupacional, había fisioterapia y tal. En estos países ya estaban más avanzados que nosotros. Yendo una vez en el metro, me encontré a una enfermera y dice, oye, va a haber una plaza en la Fundación Jiménez Díaz, no, en La Concha, si quieres venir a trabajar allí, yo te presento. Y allí me fui y me dijo, pues mira, el departamento que hay libre es rehabilitación. ¡Ja! Aquello fue, para mí, pues decir, eso es lo que yo he pretendido siempre y eso, ahí voy a ir. Pues en el 58, el Ministerio de la Gobernación, que entonces llevaba Sanidad, empezó a interesarse por la rehabilitación. Y fue cuando solicitó a la OMS que hubiera profesionales que pudieran impartir clase en España. En ese año, al mismo tiempo, que viniera gente a España a abrir distintas escuelas. Entonces, delegó a Mercedes Abella, que fue becada por la Organización Mundial de la Salud, y a una fisio que me parece que venía de Holanda.
no me acuerdo cómo se llamaba. El caso es que la Fisio abrió escuelas de fisioterapia y Mercedes Abella abrió la escuela de terapia ocupacional. Me fui de nuevo a Nueva York, empecé a trabajar en Nueva York, en el Rusk Institute, y de ahí me uní a la Organización Mundial de la Salud. Y con la Organización Mundial de la Salud me fui a España. En España no había tampoco terapia ocupacional. Empecé a trabajar, había también una epidemia de polio, empecé a trabajar en un hospital, trabajaba con las enfermeras, con los médicos, con la gente. Así es que me quedé en España, estuve en España 3 años. Empecé la Escuela de Terapia Ocupacional en España y eso fue del 61 al 64. Indudablemente a la primera que conocí fue a Mercedes Abella y era una persona única. Y por supuesto estaba puesta en terapia ocupacional como nadie. Por eso precisamente la mandaron para formar la escuela nuestra. Y no solamente era su sabiduría en cuanto a terapia ocupacional, sino su forma de tratarnos, su forma de ver los problemas que teníamos, nos consultábamos con ella o las pegas que teníamos y sobre todo también una amabilidad impresionante y un saber estar en todos los momentos y en todos los problemas. ¿Qué tenía Mercedes Abella? No te lo sabría explicar. No sé, una chispa, no lo sé. Pero sí que te enganchaba. Pero Mercedes tuvo que pelearse mucho con los médicos, porque su concepto de trabajo de terapia ocupacional no era lo que ellos tenían. El concepto del médico aquí en España de terapia ocupacional eran trabajitos manuales, mientras que ella era terapia a partir de un trabajo manual y de una ocupación. Entonces, su idea era el coexionar lo aprendido en las técnicas a la ciencia. Y esa era su visión, que fue la misma visión que yo tuve cuando fui a Francia a estudiar, a Nancy, y que fue lo que a mí me inculcaron. Trabajar con los médicos en España me costó. Me costó mucho trabajo porque ellos no entendían muchas de las cosas que había que hacer, que eran cosas prácticas. Hasta que por fin se dieron cuenta que sí, que se podía hacer, que no solamente se hace la ciencia, pero se hace también la práctica. Y por fin, pues sí, me llevé muy bien con los médicos, trabajé mucho con ellos, hicimos una amistad fantástica, me invitaban a sus casas a comer, íbamos a distintos lugares y pude enseñarles a muchas de las cosas que hoy día están haciendo. ¿Qué me encontré yo en España cuando llegué de rehabilitación? Nada. Había una epidemia de polio. Ni los médicos ni las enfermeras sabían nada acerca del tratamiento y se creían que sabían mucho, que era lo peor. Empecé a ir a un hospital a tratar a los pacientes que veía. Yo empecé a trabajar en el hospital con distintos pacientes y hacer cosas y enseñar. Formé un grupito de alumnos, eran como 8 alumnos, todos mayores que yo, pero ellos me enseñaron mucho y me enseñaron a vivir en Madrid. Salimos adelante, me pasé 3 años en España. Ya cuando salí de España ya había una escuela de terapia ocupacional. Mercedes Abella era una norteamericana, cubana norteamericana era, y vino a España a organizar lo de terapia ocupacional y se unió junto con un futuro terapeuta que era Ángel Alonso y algunos otros más, y fueron los que realmente empezaron a
pues empezaron la terapia ocupacional. Ángel, la terapia ocupacional personalizada. Porque él era un creador nato. Entonces, si tú le llegabas con un problema, fuera el que fuera, maquinaba hasta saber lo que necesitabas para eso que tú le habías pedido. Entonces, eso lo puedes llevar a todos los niveles, a nivel personal y a nivel terapéutico. Si tú llegabas y tenías un problema con una determinada cosa, tú llegabas y le decías, es que quiero que este señor haga tal cosa. Bueno, pues, y claro, le falta esto. Y él decía, un momento, tal. Y rápidamente sacaba la conclusión que fuera, o el aparato que fuera, o la adaptación que fuera. Pero conseguía lo que tú querías. Fue compañero mío también. Y bueno, pues era eso, un genio en cuanto a hacer, que pensaba mucho en qué podía hacer para solucionar los problemas de los pacientes. Era una persona muy amable, una persona que también podías contactar con él para cualquier cosa y preguntarle lo que quisieras. Estuvo conmigo trabajando en Maudes hasta que se marchó a La Paz. Era un hombre que valía para todo. Era muy profesional, muy humano y además con mucha imaginación, muy inventivo. Él inventaba lo que hacía falta y creaba aparatos para hacer no sé qué, para todo lo que él podía, pues era una entrega total. Ángel Alonso fue un alumno fantástico que me ayudó mucho, que ayudó mucho a la escuela, que ayudó mucho a la profesión en general, porque era una persona muy dedicada. Y salió adelante y hizo mucho por la Escuela de Terapia Ocupacional en España. Fue un líder que ayudó a muchos de sus compañeros también. Soy Alicia Chapinal, he estudiado en Francia, he sido profesora de la escuela, he colaborado en la formación de APETO y bueno, toda mi vida la he dedicado a terapia ocupacional. He trabajado 43 años en rehabilitación. Mi llegada a Nancy fue muy espectacular, con Carmela Casa, claro, fue muy espectacular a la escuela, porque éramos las únicas españolas que conocían en la escuela y yo creo que en Nancy. Y tenían una idea de nosotros como que aquí en Madrid íbamos descalzos, con lo cual no tenían ni idea de que era un español. Y entonces a todo el mundo nos enseñaban. Venía alguien de otra provincia de allí, de Francia y tal, y aquí las españolas, como si fuéramos monos. Y hasta que no empecé a hacer prácticas con unas terapeutas geniales, fenomenales, que me tocaron hacer, pues no me di cuenta de lo que estaba realmente estudiando. Estas terapeutas, que ya llevaban 5 años trabajando, que eran profesoras, tenían la misma visión de terapia ocupacional que tenía Mercedes Abella, con lo cual a mí, a través de Francia, me inculcaron todo lo que Mercedes Abella quería inculcar aquí en España. Con Alicia Chapinal hacíamos cursillos, sobre todo sobre la mano, que nos valía impresionantemente, mucho porque nos lo explicaba muy bien y encima pues, te lo hacía muy gráfico. Pues para nosotros ha sido como el árbol de salida de la terapia ocupacional, sobre todo por las prácticas. Francia a mí me aportó, primero, el trabajar en un oficio, en una profesión que me gustaba, porque yo ya era rehabilitadora, pero sabía que faltaba algo, y ese algo me lo dio Francia. Entonces, cuando yo vine a España, lo único que hice fue potenciar todo lo que yo sabía anteriormente, pero bajo una visión distinta, que era la visión de la ocupación en actividades para rehabilitar el cuerpo y la mente. Eso es lo que me aportó a mí Francia. Y eso es lo que ha sido mi bandera de trabajo toda la vida. La primera que conocí fue a Carmela Casa, que por supuesto fue profesora mía, compañera mía, y una persona que nos enseñó muchísimo.
Ella venía más formada, puesto que en Francia ya terapia ocupacional llevaba muchos años. Entonces nosotros arrancábamos entonces. Y bueno, para mí ha sido también una persona que la he tenido siempre presente, puesto que cualquier duda, cualquier cosa, tú la consultabas y te lo decía con entera tranquilidad. Carmen Lacasa era una persona un poco introvertida, no era muy expresiva, pero era una persona muy humana y muy profesional, que transmitía mucha tranquilidad, mucho equilibrio. Bueno, las madres de los niños decían, yo prefiero a Carmen que a mí, porque Carmen es más tranquila. Ana Font, pues mira, una persona también muy especial, muy especial. Yo estuve en Barcelona haciendo un curso y ella nos acogió inclusive en su casa, una persona encantadora, una persona que también tenía un nivel muy alto, y una persona con la que también podías tratar cualquier tema que tuvieses, cualquier problema con arreglo a la profesión. Las tres veníamos del extranjero. Ana estudió por su cuenta en Londres y desde luego se enamoró de terapia ocupacional. De hecho, Ana, a nosotros cada vez que nos reuníamos en APETO o en la asociación para discutir cosas y tal, bueno, no sabía hablar de otra cosa que de terapia ocupacional. En la escuela creo que estuve un año y luego el tiempo restante estuve en distintos hospitales de distintas partes de Inglaterra porque yo sabía que aquí tendría que hacer de todo, tendría que saber de psiquiatría, tendría que saber de traumatismos craneales, de todas las especialidades. Entonces yo estuve dando vueltas y trabajando en hospitales que me asignaron ellos, que me recomendaron, yo fui pidiendo y entonces ellos me buscaron para que estuviera allí trabajando, haciendo prácticas clínicas en dichos hospitales más o menos. No solamente era las clases, no solamente era la experiencia que ellas tenían, sino que también era el concepto que ellos tenían, la formación, y entonces te lo hacían muchísimo más fácil, te lo daban como se dice, pan mascado, y te explicaban por qué haces esto de esta forma y de esta forma. Yo las admiro porque ellas fueron las primeras que empezaron y gracias a ellas, si no hubiera habido 3 personas que se hubieran lanzado, pues igual hubiéramos tardado más años o no hubiera llegado. Pues Ángel era secretario administrativo con el doctor Oñorbe, que trabajaba en el Insalud, antiguo Insalud, y entonces por allí aparecieron unos papeles de rehabilitación, y entre ellos estaba la terapia ocupacional y la fisioterapia. Entonces, bueno, pues como a él le gustaba muchísimo inventar, pues rápidamente dijo, uy, esto puede ser una maravilla, lo de la terapia ocupacional. Y bueno, pues convenció al doctor Oñorbe de ir a conocer lo que era la terapia ocupacional y a través de Mercedes Abella, pues se crearon la primera escuela o la primera clase, las primeras clases de terapia ocupacional. Durante ese tiempo, ¿qué hice para poder formar el programa de terapia ocupacional? Lo primero, pues ver qué era lo que había, qué problemas había. Lo segundo, quién estaba preparado y qué sabían acerca de la rehabilitación. Empezamos a dar anatomía y fisiología y neurología y ejercicio de distintas clases y actividades,
hasta que se fue formando el programa poco a poco y la Escuela de Terapia Ocupacional. Yo creo que empezó primero como una especie de taller que no estaba todavía hecho ni reconocido, que ya tenían la idea muy clara entre Mercedes Abella y Ángel Alonso, y ese taller es donde íbamos nosotros a hacer las prácticas. Vamos, taller, no era un taller, era un departamento que no se llamaba terapia ocupacional, pero que lo era. Esas primeras clases eran muy informal, porque la gente no sabía de lo que estaba tratando. No tenían idea de qué lo que era la poliomielitis y no tenían idea de cómo hacer los tratamientos. Entonces era muy individual. Se trabajaba con el médico, con la enfermera, con el asistente, con el paciente, claro. Y así fuimos poco a poco formando un grupo que después entonces enseñábamos distintas asignaturas para que ellos fueran preparándose para tratar a los pacientes. Nos regíamos por los programas de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, porque como en España no teníamos equivalencia, pues la federación eran los que nos marcaban las pautas. Y la federación venían cada 2 años a revisar la escuela, a ver si cumplíamos o no, porque nuestro título estaba aprobado por la Federación Mundial. Entonces, si ibas al extranjero, el título valía, pero en España académicamente no valía. Laboral sí, podíamos trabajar con el título, pero sin embargo no podíamos convalidar estudios porque no estaba en el Ministerio de Educación. Pero si ibas al extranjero, el título nuestro valía bien, valía a todos los niveles. Procuré que el programa de la escuela alcanzara los niveles que pedía la Federación Mundial. Para ello había muchas asignaturas que no estaban puestas y entonces yo cada vez en la asociación nos reuníamos 2 veces al año y cuando en esta reunión siempre iba a dar clases en la escuela, es decir que en su programa, por ejemplo, había mucho sobre niños y había mucho sobre hemipléjicos, pero no había nada sobre parapléjicos y cuadripléjicos, no había nada sobre cómo montar un departamento. Estábamos luchando todo el tiempo denodadamente por conseguir introducirnos en el Ministerio de Educación, que no lo convalidaran los títulos, vamos, que nos convalidaran la escuela, pero no había forma. Y después de mucha lucha nos enteramos que es que estaba creada por un real decreto que no se podía modificar, había que cerrarlo. Entonces, como la escuela no la queríamos cerrar, claro, aguantábamos hasta que llegó un momento en que se empezaron a crear en la universidad escuelas de grado medio, diplomaturas, y entonces es que estaba Alberto Ubago de presidente y nosotros con los programas que teníamos de la federación y modificándolos con las leyes españolas, pues es cuando se pasó a ser escuelas universitarias. Yo decidí estudiar terapia ocupacional. Yo estaba haciendo enfermería en Cruz Roja, pero tenía un problema familiar muy grave y quería quitarme de enfermería, pero sin que mi madre se enterase. Y entonces lo que hice es que conmuté. Yo le dije a mi familia, yo me gusta más, porque estaba interna, claro, con lo cual no veía a mi madre. Entonces yo le dije a mi madre que quería cambiar de profesión porque esto me iba a gustar más, que era una carrera nueva, que iba a tener mucho auge, etcétera, etcétera. Y bueno, aceptaron perfectísimamente. Y sobre todo que yo estaba en casa y un poco pues con mi madre. Yo salí de Cruz Roja y me fui a Gobernación, que estaba en la Plaza de España, a apuntarme, sin saber que era terapia ocupacional. Entonces, según me iba preguntando la persona que estaba allí, que sí conocía,
Digo, bueno, sí, porque son ejercicios a base de fisioterapeuta, de maquinaria, Y dice, no, estás equivocada. Eso no es terapia ocupacional. Digo, pues entonces no lo sé qué es terapia ocupacional, explíqueme usted. Entonces ya ella me fue explicando en qué consistía terapia ocupacional. Y inclusive me quedé mucho más encantada de cuando fui, que pensaba que era fisioterapia. Fisioterapia había muchas promociones ya, y la nuestra era del principio, y pensé que podíamos llegar muy lejos. Según iba metiéndome en la carrera, cada vez me gustaba más, cada vez veía que era mucho más importante, cada vez veía que era un medio de vida muy bonito, muy en contacto con el paciente. Yo no la conocía, pero un tío mío, que era médico, era inspector médico, pues me habló de ella a través de una prima, Pepita Drados, que ella sí que lo había hecho ya, y entonces me comentó cómo era, las cosas que tenía. Entonces mi madre dijo, oye, esto te puede interesar, porque mira, entonces me habló de ello y dije, pues vamos a por ello. Y así fue. Empezamos en Francisco Silvela a estudiar. Me acuerdo que los horarios eran catastróficos y entonces teníamos que hacer las comidas de cualquier manera en una habitación que nos habían dejado para poder comer. Teníamos unos horarios tan espectaculares como que de repente teníamos clases teóricas y teníamos por ahí 3 o 4 horas perdidas y volvíamos luego después a tener otras de manualidades o cosas así muy perdidas. Y luego después, en el segundo año, hicimos unas prácticas, que bien también, pero el segundo año fue muchísimo más teórico y fue muchísimo más duro. Y el tercer año fue de esto de no quitarte la pila en todo el día. Tenías prácticas por la mañana, prácticas por la tarde, con lo cual tenías que ir a hacer la jornada laboral que hacen por la mañana, comías a veces hasta en el coche y entrabas en la segunda, que eran otra vez otras 8 horas, y luego después tenías que seguir estudiando, y luego después tenías que hacer una tesina, y luego después tenías el examen de reválida, con lo cual fue agotador. El tercer año fue agotador. La recompensa de todo eso fue terminar, y incluso antes de terminar, pues llegó un médico que estábamos haciendo prácticas de niños allí en Francisco Silvela, y incluso antes de haber terminado yo la reválida, me contrató ya para empezar en Cartagena, en un centro de parálisis cerebral. Cuando llegaban los alumnos, realmente con lo que habían visto en la escuela no les gustaba, pero cuando se metían en prácticas era como un desborde de entusiasmo y se enfrentaban a la realidad, que era aplicar los movimientos que se aprendían en un trabajo manual hacia la actividad de la vida diaria. Entonces es cuando verdaderamente se daban cuenta los alumnos de qué era terapia ocupacional. Yo estudié la segunda promoción de terapia ocupacional por varias razones, entre otras porque acababa de terminar magisterio y entonces alguien me dijo que iba a empezar una nueva profesión que iba a tener mucho futuro, que iba a ser muy extraordinaria, y bueno, me informé de qué profesión era, vi lo que era, fui a ver que ya existía algo, estaba algo por ahí, y entonces vi que era todo a base de trabajo manual, y que podía desarrollar mucho la iniciativa que yo realmente creo que tengo. Entonces fue una de las cosas que me animó más, el tipo de trabajo, que me daba libertad para yo poder hacer y crear algo que a lo mejor no existía, algún aparato, algún utensilio, cosas de esas. Material teníamos de principio, la Organización Mundial de la Salud había mandado telares, había mandado guillotina para encuadernación de libros, había mandado una serie de material y otro se compró en Maudes, en el Dispensario Central de Rehabilitación. Materiales luego para hacer actividades se compraban, costaba trabajo, no nos daban mucho presupuesto, pero bueno, íbamos comprando.
Ha sido difícil de todas formas, porque todo ha sido muy luchado y muy tener que demostrar. Estudiábamos por apuntes, pero siempre los profesores daban referencia de libros, sobre todo libros de medicina, de neurología, lo que no había libros de terapia ocupacional, algún en inglés. Y luego Alicia ha escrito alguno. Mis libros están concebidos desde el inicio de la terapia ocupacional, pero hoy tengo un gran hándicap, que no sé dibujar. Y las prácticas, si no las dibujas, no las aprendes. De hecho, yo a todos mis alumnos, sobre todo en la última etapa, que yo ya tenía más conocimiento de pedagogía, obligaba a mis alumnos a dibujar. Todos los ejercicios que hacíamos tenían que dibujarlos. Y a mis enfermos les decía, es que quiero escribir, es que quiero escribir, es que quiero escribir, pero no sé dibujar. Mi idea era, no sé, expresar todo lo que yo hacía. Yo tenía un dossier de todas las clases que daba en la escuela, que lo único que ha sido, después cuando he escrito, ha sido recopilarlo todo y tenerlo. Pero ya lo tenía. No inventé nada, todo lo tenía. Lo que pasa es que lo tenía desorganizado, en fin, pero ya tenía todo. Tenía mi experiencia profesional de 40 y tantos años. Yo ahora lo que he visto es que se ha ninguneado todo lo nuestro, lo que hicimos, y en vez de seguir la misma trayectoria, se ha desviado por el aspecto más burocrático. Muchos más papeles, cuando nosotros lo que hicimos fue todo lo contrario, tratar de quitar papeles, que teníamos muchos, que nos habían venido de Estados Unidos, nos llegó muchísima información, muchísimos folletos de todo tipo, que eso nos sirvió de mucho, pero poco a poco fuimos quitando porque lo que queríamos era trabajar, y teníamos que trabajar y hacer nuevos trabajos, nuevas actividades, teníamos que hacer férulas, adaptaciones, infinidad de cosas que no existían, que a lo mejor las veíamos por fotos, y de la foto lo sacábamos. Se sacaron aparatos, en mi caso yo saqué 2 aparatos que se llegaron a comercializar, y bueno, y Ángel Alonso sacó 200 aparatos por lo menos, puso una fábrica, y todo eso pues iba poco a poco a base de eso, de que teníamos de verdad ambición y ganas de hacer. Tengo poliomielitis desde 2 años, entonces tuve una fractura de fémur y tuve que hacer rehabilitación. Fui a rehabilitación a Maudes 32 y bueno, pues iba a fisioterapia, y de repente veía un taller, un banco de carpintería ahí, decía yo, ¿y eso qué será? Yo, en un sitio médico, pero me compré una revista un día y vi, ¡ay! Y esta profesión, profesiones nuevas, y estaba terapia ocupacional, y entonces lo leí, digo, ¡uy, qué bonito! Tiene unas asignaturas muy bonitas. Entonces yo tenía bachillerato superior, que es una de las cosas que pedían, y entonces pues dije, pues voy a ver si puedo hacerlo. Entonces fui a hablar con el director, me dijo, el director era don Eliodoro Ruiz García, que es el que había traído, el que era el director primero de la Escuela de Terapia Ocupacional, y me dijo, vas a tener difícil porque mira, él me había tratado incluso durante un tiempo, es que no estás tú mucho para luego hacer rehabilitación a los demás o ayudarles a tal. Y yo, bueno, a ver si puedo, porque yo creo que sí, que voy a poder, porque no lo veo yo que sea tan difícil, pero yo me fijaba en fisioterapia, no en terapia ocupacional, porque no lo conocía. Y me dijo, bueno, vamos a intentarlo. Serás la primera que tengas con una incapacidad física, pues puedas hacer terapia. Después terminé y acto seguido, enseguida, conseguí una plaza de terapeuta justo en el sitio donde estudiábamos, en Maudes. Entonces empecé a trabajar de terapeuta, primero estaba ayudándole, luego fui jefe de estudios durante muchos años, y luego como unos 10 años, y luego después el señor le quitaron de ser director y me quedé yo. Pertenecer al cuerpo de docentes de la Escuela de Terapia Ocupacional en el año 1965
significó para mí pues ir poniendo mi granito de arena para que eso se fuera haciendo cada vez más importante y se fuera expandiendo por toda España, como así ocurrió de hecho, porque aunque solo había una escuela aquí, en Madrid, pero venían de todas las provincias de España y luego se empezaron a inaugurar centros hospitalarios. Primero fue La Paz, después me parece que fue Valencia y así poco a poco se fue extendiendo por toda España. Tuve que hacer el departamento de terapia ocupacional que no estaba, que lo tuve que montar yo. Sí, de rehabilitación en Francisco Franco, que es Vallebrón. Allí los enfermos eran muy distintos, había muchos médicos de rehabilitación y tuve que hacer y empecé a montar. Y cuando ya lo tenía todo montando, vino Ángel Alonso, que estaba encargado de hacer todos los hospitales de la seguridad, llevar sus cosas que hacía, no sé, unas sillas para poner los brazos. El caso es que cuando vino él yo ya tenía todo el departamento montado, ¿no? Tenía hemipléjicos, los niños no los tenía. La parálisis cerebral, que había muchos niños de parálisis cerebral, era una sección aparte, no formaba parte de lo de terapia ocupacional y no me pude, ya no me metí. Y además ya tenía bastante trabajo con lo que hacía. Teníamos muchos hemipléjicos y muchos parapléjicos. La relación en Madrid vino porque cuando vino Ángel para montar el departamento, pues estuvimos hablando todo un día y charlando, y entonces me dijo que se empezaba, estaban intentando hacer una asociación en Madrid, y me dijo, mira, tal día hacemos, primero hemos convocado varios terapeutas para ver qué trámites hacemos para la asociación, si quieres venir, y entonces yo fui. Es decir, que éramos un grupo de terapeutas y por primera vez nos reunimos. Ángel Alonso era el que vino y que él era el secretario, pero el presidente, Fernando López Abad, él fue el que logró que aprobaran la asociación, que el gobierno aprobara la Asociación de Terapeutas Ocupacionales. El proceso de la primera asociación fue difícil porque al no ser de educación todo tenían papeles, trámites, y hasta que iban haciendo una cosa, bueno, es que fue muy duro. Pero bueno, poco a poco se fueron consiguiendo cosas y se salía. Estuve muy ligada con Madrid en un principio. Es que allí era donde había la escuela y donde habían los terapeutas. Luego se fueron, pero aquí éramos más aisladas. Aquí, en cuanto para desarrollar de esto, ya años más tarde, luego ya fueron cuando la Seguridad Social puso hospitales en diferentes provincias de España, en Zaragoza, Oviedo, Extremadura, Sevilla y todo esto, ya fue, pero bueno, la asociación estaba en Madrid, es decir, que allí si se hacía alguna cosa había que estar en Madrid. La verdad es que no nos reuníamos muy a menudo, pero cuando nos reuníamos discutíamos, y el enfoque era, sobre todo, el que reconocieran la escuela, el reconocimiento de la escuela, desde el principio. Se celebraba, que yo recuerde, en una oficina que alguien nos prestaba, que no tenía nada que ver con terapia ocupacional, me parece que era un amigo de un amigo de un amigo, como siempre, y era por Sol, no recuerdo dónde, pero era algo lúgubre. Eso fue en un principio, hasta que se fue Fernando. Fernando fue el primer presidente y fue el que, bueno, con él elaboramos estatutos y todas estas cosas, ¿no? El logo de la escuela de aquella época, en fin, todas estas cosas. Y después, cuando resulta que se fue Fernando, no teníamos sede.
Y entonces nos reuníamos o bien en una sala de espera de Francisco Silvela, o bien en una cafetería, o bien, en fin, así nos reuníamos. Y además seguíamos adelante con el principio de los principios, el reconocimiento de la escuela. Siempre pensé que para seguir adelante era necesario que formáramos parte de la Federación Mundial, porque tanto para el nivel profesional como para cualquier otra cosa que hiciéramos, necesitábamos ser miembros de la Federación. A mí me nombraron vocal de pro Federación Mundial. Y entonces ya empecé a hacer los trámites y también les ayudé porque estaba la asociación formada, pero yo había vivido en asociaciones, en la inglesa y todo esto, y en la americana, y hubo el congreso en Zúrich, que fue en el año 66. Y en este yo ya tuve contacto con la presidente y con la secretaria, porque dije que querían que se estaba formando esta asociación y que aspirábamos para poder progresar y estar más informadas, tener contacto con la evolución de la profesión y todo, que queríamos formar parte de la Federación Mundial. Y entonces ya me dieron datos y me enviaron información sobre lo que teníamos que hacer para aplicar para ser miembros. Yo durante este tiempo también procuré de que el programa de la escuela alcanzara los niveles que pedía la Federación Mundial, para que llegaran al nivel en que la Federación consideró que era el mínimo aceptable para que pudieran ser terapeutas y admitidas. Es que claro, al admitir la asociación, si no había una escuela con el nivel adecuado, no podían admitir a la asociación. Las reuniones de la World Federation se celebraban cada 2 años y se celebraban cada vez en un país distinto. En el que nos admitieron a nosotros fue en Lissabon, que es Noruega. Me dijeron que me presentara allí, y yo y el doctor Eliodoro Ruiz, el director de la escuela, los dos. Él no hablaba el inglés, entonces iban preguntando, yo le decía y él me contestaba sobre las cosas. Porque claro, de la escuela él era el director y él tenía que hacerlo. En la reunión esa de Lissabon estuvieron haciéndonos preguntas que fue, yo qué sé, como especie de martirio. Más de 3 horas sobre programas, horas, como las facilidades que había en la escuela, en fin, todo, ¿no? Los mayores logros que se consiguieron, pues que al final nos admitiera educación y que gracias a eso pues empezaran a haber más escuelas y con lo cual más personas que pudieron estudiar terapia ocupacional y a su vez más trabajos y a su vez más conocimiento de lo que realmente es terapia ocupacional. Que aún después de tantos años hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es terapia ocupacional, ni la conocen. Bueno, nos costó mucho, se luchó muchísimo y fue un paso muy importante porque nos unía no solamente al grupo de terapia de Madrid, sino que al grupo de terapeutas de todas las provincias. Porque éramos poca gente, porque nos pedían muchos papeles, porque necesitábamos gente que se comprometiera y al irse a provincias ya era más problemático. En Madrid pues no éramos tantos, con lo cual, pero vamos, todos aquellos problemas se fueron salvando y al final lo conseguimos, que fue un gran reto.
En un primer momento me dieron a entender que iba a ser una profesión importantísima y muy, bueno, de hecho lo es, pero siempre digo que yo me llevo muchas satisfacciones con mi trabajo, pero muy pocas profesionalmente por el poco reconocimiento que hemos tenido a nivel médico, a nivel de compañeros, a nivel de instituciones. No hemos sido reconocidos como... Pues no hemos sido reconocidos, así de claro. La terapia ocupacional para mí, pues mi vida, mi ilusión. La terapia ocupacional, para mí, personalmente, pues es la vida. Es llevar la rehabilitación o llevar la vida a la rehabilitación en sí. Es el día a día, lo que necesitan en un momento determinado. Porque es una disciplina en la cual las personas se las hace más independientes, mejoran su calidad de vida y mejoran su patología. Bueno, a mí lo que más me sirvió fue la definición de lo que es terapia ocupacional, lo que era. Que decía que era terapia ocupacional, es un tratamiento por medio de una actividad física o mental dirigida por el terapeuta ocupacional. Realmente yo pienso que el terapeuta ocupacional es un enseñante. Mira, enseña a la familia, enseña al enfermo, enseña a los alumnos, enseña al resto del equipo que no tiene ni idea de lo que estás haciendo. Que nosotros mismos nos creamos importantes, que nosotros mismos sepamos que lo que estamos haciendo es una labor muy importante en el enfermo y que probablemente sea única. Para mí la terapia ocupacional es una cosa fantástica, es la vida. Yo he pasado muchos años en esa carrera y para mí ha sido fantástico. Es dedicarse a hacer algo que uno no ha podido hacer nunca y mejorar su estado de vida y mejorar su función y mejorar muchas cosas.